de procesamiento del gas natural. Les habla el ingeniero Edinson Alvarado y les quiero, o los invito a que me sigan por este canal, donde les quiero enseñar a realizar las simulaciones de una planta de procesamiento similar a esta que está aquí, una planta de extracción de líquido del gas natural, donde paso a paso les quiero enseñar cómo, en primer lugar, definir la corriente del gas de alimentación, definir los separadores, intercambiadores de calor, compresores, compresor tal como este que está aquí, o expansores, y con sus respectivas torres de fraccionamiento para cada uno de estos productos. Pero el primer paso que hay que hacer es definir, como les dije anteriormente, la corriente del gas natural, que ese sería el primer paso. Entonces para esto vamos a activar el simulador HYSYS. En este caso vamos a utilizar el simulador HYSYS versión 11. Para eso se activa el botón este de New para crear un nuevo proyecto. Una vez activado el simulador, vamos a comenzar a agregar los diferentes componentes que forman el gas natural. En este caso nos cercioramos de que está en el comando Property y hacemos clic en lista de componentes y le activamos el botón Add. Al agregar aquí este botón Add, nos va a suministrar los diferentes componentes que forman o que utiliza este simulador. Para este caso, de acuerdo a la composición especificada en el diagrama de flujo de proceso o de acuerdo a la cromatografía de gas que tengan en el momento, vamos a ir seleccionando cada uno de los componentes. En este caso, vamos desde el metano hasta, vamos a agruparlo, vamos a seleccionar en forma grupal y seleccionamos desde metano hasta normal hexano, para lo cual aplicamos el botón Shift. Y una vez seleccionado o sombreado, agregamos la tecla Add, de tal manera que se desplaza en el lado izquierdo de la pantalla. Hemos seleccionado del componente metano hasta hexano. Luego vamos a agregar los otros componentes. ¿Cuáles son los otros componentes? Por ejemplo, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. En este caso no aparece aquí el nitrógeno, pero nos facilita simplemente con colocar la fórmula molecular del nitrógeno, que es N2, se escribe y aparece automáticamente. Seleccionamos nitrógeno y agregamos el nitrógeno para que se desplace hacia el lado izquierdo. Asimismo hacemos con los otros componentes, como son el dióxido de carbono, que su fórmula química es el CO2. Esperemos que aparezca, lo sombreamos y le agregamos la tecla Add para que se agregue a la lista de componentes. Por último hacemos así con agua. La fórmula del agua es H2O. Una vez que aparezca el H2O, la seleccionamos y le agregamos la tecla Add. Si se dan cuenta, aquí hemos seleccionado todos los componentes que forman el gas natural. Una vez que ya hemos seleccionado, vamos con otro paso, un paso importante, que es seleccionar la ecuación de estado. Para eso le damos aquí en Fluid Package, activamos el comando Fluid Package y luego activamos el comando Add, de tal manera de que el simulador nos indique todos los diferentes ecuaciones de estado que él maneja y los otros paquetes que maneja el simulador. En este caso seleccionamos la ecuación Penn-Robinson, para la cual nos desplazamos hacia abajo, y esto está ordenado en forma alfabética. Hagámosla por la P, Penn-Robinson, y simplemente esperamos a que se aparezcan todos los diferentes componentes de esta ecuación. Ya con esto es suficiente para seleccionar los componentes y la ecuación de estado. Una vez que hemos realizado esto, vamos con el próximo paso, que entramos entonces aquí, activamos el comando simulación. ¿Con qué propósito? El propósito de esto es ahora definir la corriente del gas de alimentación que se va a utilizar en la planta de procesamiento de gas. Una vez que activamos el comando de simulación, le damos el botón agregar, nos va a indicar la paleta donde aparecen todos los equipos que se pueden utilizar que utiliza el simulador de HYSYS.
En este caso, como solamente vamos a definir la corriente del gas de alimentación, vamos a seleccionar en la parte superior de la paleta la flecha azul. Simplemente aplicamos aquí clic y lo desplazamos acá a la derecha de la pantalla. Se dan cuenta que se desplaza, se desplaza y se inserta una flecha con un número predeterminado. Pero este número predeterminado en este caso es el 1 porque no hay otra corriente. Pero dependiendo de ustedes lo pueden cambiar. En este caso le hacemos doble clic a la flecha. Esperamos que se abra la corriente y aquí en el botón este lo abrimos y nos damos cuenta de que aparecen los diferentes componentes que necesitamos agregar. Permiso, vamos a llevarlo para acá. En este caso se dan cuenta aquí que tenemos todo está en vacío, tanto en los parámetros, de condición, los parámetros y de composición. Adicionalmente, aparece aquí en la parte inferior de la pantalla una línea amarilla donde dice composición desconocida. Entonces, aplicamos aquí en composición, hacemos clic en composición y le decimos aquí bases. En basis nos va a indicar en qué condiciones vamos a especificar la composición del gas, bien sea en fracción molar, bien sea en fracción másica o en fracción líquida, o también puede ser en flujo molar, flujo másico o flujo líquido. En este caso vamos a irnos con la fracción molar. Hacemos clic aquí y salimos. Luego le damos aquí al comando editar. En el botón editar nos aparecen los diferentes componentes y con estos componentes vamos ahora a agregar de acuerdo a la cromatografía de gas que ustedes tengan o lo que esté especificado en el diagrama de flujo de proceso de la planta de interés. En este caso vamos a colocar metano. En este caso tengo 72.10, lo escribo 72.10 y le doy enter. Etano 13.8, propano 6.8, isobutano 1.10, el normal butano 2.0, isopentano 0.6, igual que el normal pentano, perdón, 0.6. Luego agregamos el hexano es 0.4 y posteriormente le vamos a agregar los componentes no hidrocarburos como son el nitrógeno, que es el 0.6, dióxido de carbono, que es 3%, agua, vapor de agua, que es 0.2. Y a medida que ustedes le vayan agregando esta composición molar o fracción molar, aquí abajo en la parte inferior se pueden dar cuenta que aquí hay un total que le va sumando, indicando la suma total de los diferentes componentes que están colocando. En este caso, si se dan cuenta, es 101.2. Y esto debe ser 100% o 1. Para que se normalice o para que llegue al 100%, ustedes simplemente aplican al botón normalizar o simplemente corrigen estos valores, porque normalmente la composición indicada en un diagrama de flujo de proceso, una cromatografía de gas, debe dar 100%. Pero en este caso, como ejemplo, le vamos a dar aquí normalizar y si se dan cuenta, de una vez nos da aquí el 1, quiere decir que ya todo está bien y luego le damos a OK, al botón OK. Agregado los diferentes componentes con sus valores a la composición del gas natural, vamos ahora a indicar los parámetros operacionales de este gas de alimentación. Le damos aquí al comando condition, clic en condition, y ahora sí vamos a especificar cada uno, como son la temperatura. En este caso el valor de la temperatura son 100 grados Fahrenheit, coloco 100 y él automáticamente coloca grados centígrados porque está predefinida como grados centígrados, pero eso no hay problema, hacemos clic aquí y seleccionamos la F, que es de grados Fahrenheit, y automáticamente nos da el valor de 37.7 grados centígrados. Luego aplicamos lo mismo para la presión, en este caso es 850,
PS y G, pero aquí las unidades están indicadas en kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos clic de nuevo aquí y buscamos PS y G en la parte de abajo, y aquí está PS y G, y automáticamente lo cambia a presión en kilogramos por centímetro cuadrado. Por último, vamos a agregar el flujo de gas. El flujo de gas, fíjense que está aquí indicado en las unidades de millones de pies cúbicos, y aquí en este ejemplo tenemos 165 millones de pies cúbicos. Como están indicados en las mismas unidades, no hay problema, le damos a Enter. Y fíjense, una vez que ya está definido tanto la composición como sus parámetros operacionales, la línea que está aquí en la parte inferior de la pantalla, que estaba en amarillo, pasa a color verde, indicando que está OK. Esto quiere decir que ya está definida la corriente del gas natural que se va a procesar en la planta. Entonces, este es el primer paso que se debe hacer. Y para verificar, simplemente hacemos, nos salimos de acá, dándole clic aquí en la X, para ver en la pantalla. Fíjese, aquí aparece el número de la corriente número 1, con un color azul intenso, que quiere decir que está definida. Si ustedes lo quieren cambiar, simplemente ustedes hacen clic aquí en la corriente, la ampliamos, y fíjense que aquí dice 1. Pero si, por ejemplo, si la corriente dice que dice no es 1, sino A1, entonces A1, y ustedes pueden decir, bueno, porque también puede poner alfanumérico. Y fíjense, ya con esto ya hemos completado la primera parte de esta simulación, que consiste en definir una corriente del gas de alimentación. Y por lo tanto les invito a que en el próximo video les voy a ir explicando cómo se instala ahora un separador y los otros equipos. Así que los invito a que me sigan en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.